Bueno, buenas tardes. Gracias Ricardo y Tomás por estar acá. Estuvimos hablando en estos días sobre lo que se viene en el desarrollo de los recursos no convencionales, ¿no? Tenemos pozos, planes de GNL, exportación de crudo, etcétera, etcétera. Y acá tenemos dos personas que son parte de la solución para llevar lo que se vaya a producir en Neuquén hacia los puertos de exportación o hacia el mercado nacional, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar con el crudo, solo porque te tengo al lado, ¿no? No es que prefiera crudo ni gas, sí. Me gustan las dos. Primero lo crudo, después lo cocino. Exactamente. Así que contaba un poco, y ya que vos sos uno de los principales protagonistas de la evacuación de crudo de la cuenca neuquina, ¿cómo está hoy la problemática de la evacuación en Neuquén? Bueno, hola Ernesto, buenas tardes a todos. Bueno, primero la buena noticia es que ya podemos decir que la cuenca hoy no tiene cuello de botella en materia de transporte de crudo. Sí. Hemos tenido varias de estas sesiones y veníamos con el proyecto Duplicar, que lo estábamos construyendo. En marzo, bueno, probablemente muchos sepan, en marzo se inauguró el proyecto Duplicar Plus. Y bueno, después de casi o más de 3 años donde la cuenca, como yo siempre decía, no podía expresar todo su potencial por esa falta de capacidad de transporte, hoy podemos decir que los productores pueden producir todo lo que se propongan. Y acá hay un dato interesante o un dato importante que es, hay que tomar nota, digamos, hoy la cuenca tiene una capacidad de evacuación de 730.000 barriles. Hoy, con el proyecto Duplicar terminado. Y la cuenca está hoy produciendo unos 600.000 barriles, ¿no? Entonces, hay... ¿Cómo se abre esos 700.000 Esos 730.000 barriles se abren 550.000 hacia el Atlántico, ¿no? Que hoy tendríamos lo que es Puerto Rosales y Puerto Galván, y 180.000 hacia Luján de Cuyo y hacia Chile, ¿no? Por el oleoducto trasandino. Sí. Así que así es más o menos cómo se divide hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Pero bueno, ese es el número hoy, 730.000, la cuenca puede seguir creciendo hoy hasta los 730.000 barriles. Y después, por suerte, tenemos dos proyectos que están en marcha, o uno que está mucho más encaminado ya, que es el Vaca Muerta Sur. Con el Vaca Muerta Sur y el Duplicar Norte, que después te puedo contar un poco, de Oldelval, la cuenca, una vez que esos dos proyectos estén listos, la cuenca va a poder evacuar 1.300.000 barriles. Con lo cual, una vez que esos proyectos... Eso me preocupa porque yo estoy pidiendo 1.500.000. Bueno, después se va a poder extender a 1.500.000 con esa infraestructura, digamos, como una primera etapa. Sí. Con lo cual podemos decir que por mucho tiempo el transporte de crudo no va a ser un tema en la cuenca. El desafío va a ser digamos, si los 730.000 barriles de la cuenca llegan antes de que el Vaca Muerta Sur esté listo, ¿no? Entendemos, o por lo que dice, digamos, YPF, que lidera el proyecto, ese proyecto del Vaca Muerta Sur está pensado para fines del año que viene. Y bueno, hoy la cuenca está en 600.000 barriles, no falta tanto para llegar a los 730, así que ese va a ser el desafío para el año que viene. De todas maneras, de suceder, ¿no?, que la cuenca alcance los 730 antes de que Vaca Muerta Sur se termine, nosotros en Oldelval tenemos soluciones para hacer ese puente y que la cuenca no pase más por los cuellos de botella que pasó los últimos años. Está bien. Ahí mencionaste el nuevo proyecto Duplicar Norte, ¿no? ¿Cómo viene eso? Bueno, el proyecto Duplicar Norte es un proyecto que viene a evacuar, digamos, todo lo que es el hub norte, ¿no?, de Vaca Muerta, todo lo que es la zona de Rincón de los Sauces, los proyectos de Chevron, de Tecpetrol, de Pluspetrol, también tal vez los de YPF que recientemente le adquirió a Total. Es todo evacuar toda esa zona. Es un proyecto de unos $400 millones, un ducto de 207 kilómetros de 24 pulgadas y que va a transportar en su primera etapa 200.000 barriles, 220.000 barriles, y una segunda etapa ampliable a 300.000 y una tercera etapa que puede llegar hasta los 500.000 barriles. Ya firmamos los contratos con los clientes, compramos los caños, estamos en la mitad de la licitación del EPC y vamos a estar movilizando para empezar las obras en noviembre. La puesta en marcha temprana sería diciembre del 2026 y la definitiva en marzo 2027.
Y ahí, todos estos yacimientos que mencionaste, ¿ya van a estar desarrollados como para llenarte el caño o tenés el caño antes y esperás que se vaya llenando? Bueno, esperemos que tengamos el caño antes, pero bueno, está en coordinación, obviamente está en coordinación con los clientes. Ellos obviamente son los que nos imponen las fechas, así que entiendo que están en paralelo, van a estar ellos con sus desarrollos. Nosotros tenemos la indicación firme que no nos podemos pasar de marzo del 2027 para tener todo el proyecto listo y tener alguna capacidad de evacuación para diciembre del 2026. Así que entiendo que nuestros clientes están planeando eso, ¿no? Ya para fin del año que viene empezar a producir esas áreas a otra escala, ¿no? Sí, está bien. ¿Y eso te empalma con el Duplicar? Este empalma con el Duplicar Plus y va a empalmar también con el Vemos, porque llega hasta Allen, que es nuestra estación de bombeo principal. Hoy nuestra estación de bombeo cabecera es Allen, la del Vemos también va a ser Allen, muy cerquita de la nuestra. Vamos a estar una estación de bombeo al lado de la otra, por lo tanto este ducto va a llegar a ambas estaciones de bombeo, para que los clientes tengan esa flexibilidad de poder usar cualquiera de los dos sistemas. Ok. No van a conectar las dos estaciones de bombeo, ¿no? Van a estar conectadas por este ducto, por digamos. Ese ducto, sí. Claro. ¿Y qué desafíos hay para tener en el transporte mayor eficiencia? Porque es un costo, ¿no? Se está hablando de llevar todo esto al puerto ahí en el sur de Río Negro, ¿no? Puerto de Agua Profunda, para ahorrarse un par de dólares. Y también se podrían ahorrar unos dólares también con eficiencia de transporte. Sin duda. ¿No? Ahí como se habló en inauguración y en muchos de los paneles, en esta industria nosotros no manejamos el precio, eso lo manejan los valores, los mercados internacionales, nosotros lo que vamos a hacer es manejar los costos. Y eso no solamente corre para los upstreamers, sino que también para nosotros en el midstream. Hoy la cuenca tiene 2 operadores, cuando el Vemos esté listo va a haber 3 operadores, y nosotros creemos que lograr eficiencia sería tener un solo operador. No vemos que tenga mucho sentido duplicar o triplicar estructuras. Los ductos en muchos casos comparten traza, estaciones de bombeo que están unas al lado de las otras. Así que del lado de costos entendemos que encontrar un operador para todo el sistema va a ser mucho más eficiente, se va a ahorrar mucho en ese aspecto, se va a hacer mucho más eficiente. Y después lo más importante también que tiene que ver con la calidad, ¿no? Del crudo. Sabemos que la cuenca tiene muchos crudos de distintas calidades, principalmente convencional y no convencional, pero después dentro del no convencional también tenés un rango de calidades, y no es lo mismo lo que necesita el Pacífico que lo que necesita el Atlántico en términos de calidad, con lo cual creemos que es fundamental mover todas las moléculas de manera de darle la calidad que más necesita el Pacífico y la del Atlántico, y para eso creemos que un operador puede hacer eso de manera muy eficiente. Varios operadores es mucho más difícil de coordinarlo. Así que el desafío va a estar ahí, juntarnos con el resto de los operadores y encontrar ahí una sinergia para que podamos, como decimos nosotros, una red, un solo operador. Sí, aunque sea, porque imagino que toda esa producción, la que va al Pacífico o al Atlántico, la tenés que segregar en tancajes, ¿no? En tanques de almacenaje, por ahí podés tener... Sí, si bien nosotros no somos terminales... Si no conseguís que sea un solo operador, claro, pero por lo menos tener una terminal Sí, si bien nosotros no somos terminales, todos los 3 sistemas unidos tienen mucha capacidad de almacenaje y después está todo el movimiento del crudo, ¿no? Así que mover ese crudo para distintas direcciones y coordinarlo, más teniendo en cuenta que se hace capacidad de transporte para lo que se quiere producir cuando terminemos el Vemos o cuando se termine el Vemos, cuando terminemos el Vaca Muerta, el Duplicar Norte, la cuenca va a estar a su máxima capacidad y necesitamos tener todos los sistemas coordinados para que no haya ni una sola hora que no se deje de transportar crudo, ¿no? Sí. Evitem está haciendo algo también, ¿no es cierto? Evitem, bueno, acaba de terminar su proyecto Rosa Negra, ¿no? Que es el hermano de Duplicar Plus. Y bueno, estoy seguro que también tendrán proyectos para seguir ampliándose. Nosotros también terminamos hace poco la derivación a la refinería de Trafigura, ¿no? La de Puma, donde está también el Puerto Galván, donde también es otra salida de exportación, para justamente poder darle esa flexibilidad al sistema. Cuando estemos en el 1 millón de barriles, 1,5 millones de barriles, necesitamos la mayor flexibilidad posible en el sistema para que todo fluya y no... Igual son barcos más chicos que van a ir
Sí, por supuesto, Sí. pero bueno, acá siempre decimos que tener más cabina de peaje es siempre útil. Sí. Por supuesto que vamos a tener un puerto como Punta Colorada, que tendrá los barcos más grandes, Evitem, barcos un poco más chicos, y Puerto Galván para otro tipo de barcos. Así que tener esa flexibilidad para la cuenca también va a ser fundamental. Está bien. Ahí los crudos de vaca muerta son más livianos, ¿no? Y un poco parafínicos. ¿Te está generando algún problema operativo eso? La parafina no nos está generando problemas. La verdad que es un problema menor al que imaginábamos al principio. Es verdad, las calidades son distintas. También hay todavía una buena porción convencional, que es un crudo más no tan liviano. Pero también dentro de ese no convencional de vaca muerta hay distintas calidades, ¿no? Así que bueno, por eso ahí el desafío es, como digo, es mover las moléculas de manera de hacer lo más eficiente y de darle al cliente la mejor calidad o la calidad que más necesita, ¿no? Así vamos a maximizar el precio, como es maximizar el precio con buques grandes hacia el Pacífico. Está bien. ¿Cómo estructuraste, ¿no? Cada uno de estos proyectos, ¿no? El Duplicar Norte, por ejemplo, el Vaca Muerta Sur, ¿no? Tiene un Project Finance y son una serie de compañías las que están haciendo un poco el fronting de todo ese Project Finance, ¿no? Como cargadores. ¿Cómo estructuró el del Val todo eso? Bueno, en el caso de Duplicar Plus, obviamente nació como una necesidad media urgente, ¿no? Recordemos que después de la pandemia, en el 2021, siempre digo que Oldelval tiene una capacidad ociosa de casi el 60% o el 50% a principio saliendo de la pandemia. Cuando terminó el 2021 ya estábamos en la capacidad completa y tuvimos que salir a llevar adelante proyectos que teníamos en mente mucho más rápido. En el caso puntual de Duplicar Plus, el 80% fue financiado por los mismos cargadores, o sea, nos prefinanciaron la obra a través de cash flows que le íbamos solicitando a medida que se iba avanzando la obra, y 20% a través del mercado de capitales. Emitimos obligaciones negociables, hoy tenemos emitido unos 400 millones de dólares, en su momento también a tasas muy, muy buenas, porque estaba, ¿no?, lo que es el dollar link, ¿no? Sí. A pesar de que la obra tuvo muchas complicaciones macroeconómicas desde la financiación y esa falta, ¿no?, de las empresas poder salir a comprar dólares, llevó a que muchos tomaran bonos de Oldelval a prácticamente tasa cero. Así que fue así como lo financiamos, ¿no?, a través del mercado de capitales y nuestros clientes. Y el Duplicar Norte, estamos haciendo lo mismo. Es un esquema de 80% financiado por nuestros clientes y 20% financiado por nosotros, ¿no? Está bien. Y después entonces, por supuesto, se va pagando el crédito vía claro, tarifa. Ellos después, claro, nosotros tenemos una tarifa, de esa tarifa primero le descontamos y le vamos devolviendo lo que nos financiaron, y el resto de la tarifa para mantener el ducto. Son contratos que conocemos, que decimos de Ship or Pay, claro. Contratos a 13 años, o sea, hasta el 2037, en dólares, que hacen posible estos proyectos. Así que, bueno, sí, la verdad que ha sido un desafío, consensuar todo, ¿no? Sí. Porque después Duplicar Plus tiene 22 clientes, Duplicar Norte un poco menos, ¿no? Tiene solo 4 hoy, pero bueno, sí, el desafío fue, en ese momento había una necesidad de evacuación muy grande para el proyecto que podíamos hacer rápido, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí el desafío estuvo más ahí, consensuar, bueno, finalmente, como digo, ese proyecto que se terminó 2 meses antes de lo prometido, fue gracias a esa coordinación con los clientes, con los proveedores, con los contratistas y con las provincias, los municipios. Está todo el ecosistema involucrado para que una obra de esa magnitud se pueda hacer en la velocidad que se hizo, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Ricardo por la explicación. Quedó muy claro de que vamos a poder llegar a 1,5 millones de barriles. Sí, ya podemos empezar a perforar ya directamente. Crudo no es un problema. Bueno, pasamos entonces a la parte de cocido. Contame un poquito, Tomás, ¿qué están haciendo hoy en Mega?
Bueno, primero que nada, gracias Ernesto, la verdad que el evento es impresionante, a todo el equipo del instituto, porque lo que se respira en los pasillos es, lo resumo en energía, ¿no? Sí. No solo con aquellos que tenemos la suerte de estar en esta industria, que lo vemos todos los días en esta intensidad, en esta ímpetu de crecer, de seguir enfrentando estos proyectos tan relevantes para cada una de las compañías, pero también para el país, sino mucha gente que no está en la industria y de pronto está atraída y vemos un montón de gente. Así que la verdad que cada día que te vas acá te vas cansado por jornadas largas, pero con un espíritu, por lo menos yo me voy con el espíritu rebosante. A ver, Mega, y me vienen muchas similitudes con lo que decía Ricardo, es un habilitador, ¿no? Porque Mega, desde hace casi 25 años, lo que viene haciendo es el acondicionamiento del gas que se produce en la cuenca neuquina, más o menos el 40% de la cuenca neuquina, y la extracción de los líquidos del gas natural para transportarlos en el poliducto de 600 kilómetros que tenemos hasta nuestra planta de Bahía Blanca, y ahí fraccionamos en los NGLs o líquidos de gas natural, que son etano, propano, butano y gasolina natural. Hoy somos el principal productor y exportador de NGLs, de estos líquidos de gas natural. Parte lo vendemos local, pero una buena parte exportamos. De nuestras aproximadamente 600 millones de dólares de venta de los últimos 12 meses, más o menos la mitad son exportaciones. Es decir, tenemos un impacto en la generación de divisas muy relevante. Y eso nos pone no solo el incentivo de ese impacto en la macroeconomía, sino en el funcionamiento del sistema, ¿no? Porque obviamente el funcionamiento de Mega, el correcto funcionamiento de Mega, hace que la evacuación de gas sea posible, el 40%, como dije antes, de la cuenca neuquina. ¿Cuánto estás reteniendo ahora? Hoy recibimos en Neuquén, procesamos unos 36 millones de metros cúbicos día, y de esos nos quedamos unos 6 millones, que es lo que se llama el RTP, la retención de planta, que esos son los componentes ricos. Esos 6 millones son los que nosotros en líquido enviamos a Bahía y luego vendemos a Dow para la producción de polietileno, como propano y butano, después tanto para consumo local como para exportación, y gasolina natural que se exporta a todas. La riqueza, me venía también respecto de lo que decía Ricardo, de las nuevas composiciones de lo que es vaca muerta, ¿no? Y en gas nos pasa lo mismo. Hoy estamos viendo que la riqueza del gas que se produce en vaca muerta es mucho mayor, la riqueza de los líquidos que vienen en la producción de gas. Para dar una idea concreta, Mega se pensó para un gas convencional dimensionando la planta de manera simétrica, la planta de Neuquén y de Bahía. Es decir, el tope de producción o de procesamiento de Neuquén estaba alineado con el tope de producción de NGLs o de fraccionamiento de NGLs en Bahía. Hoy con Bahía, que es la planta Cerri. No, Bahía lo de Bahía. Exacto, Okay, perfecto, en el complejo, en el polo industrial de Bahía. Sí, acá lo tengo Oscar ahí, amigo de TGS, sí. Que tiene competidor. No, está escuchando a ver qué decís. No competimos, colaboramos. Es una industria tan grande que realmente la oportunidad es tan grande que trabajamos juntos. Y la verdad que con TGS trabajamos de manera espectacular, no solo en el diálogo que tenemos con Oscar, por supuesto, pero después operativamente es un vínculo súper constructivo. Y eso creo que es lo lindo de esta industria. La oportunidad es tan grande que si no la trabajamos juntos, perdemos todos. Sí. O sea, es posible que alguno pueda crecer de una manera, si se quiere, un poco menor, que si aunamos esfuerzos y buscamos esa oportunidad en conjunto. Y esa es la misma mirada que tiene Oscar y todo el equipo de TGS. Pero bueno, volví al tema del producto y hoy con nuestra capacidad máxima en Neuquén son 41 millones de metros cúbicos. Y estamos llegando al tope del fraccionamiento en Bahía con 36 millones. Por eso la compañía tomó la decisión de crecer en Bahía en capacidad de fraccionamiento para poder tener más procesamiento y tener más fraccionamiento. Tenemos una obra que va a terminar aproximadamente en febrero, que nos va a permitir incrementar hasta un 50% la producción y que mayormente va a ser exportación, porque hoy el mercado local de propano y de butano, de GLP, digamos, está abastecido. Sí. Entonces tiene un gran componente ahí de generación de divisas toda esta inversión que estamos haciendo. Está bien. Ahí el tema del etano es un problema, ¿no?
Sí, Ahí tuvimos, el instituto, para los que no saben, estuvo haciendo todo un análisis a pedido del Enargas para modificar el índice de WOBE, porque la calidad del gas de vaca muerta en etano es mucho mayor y por lo tanto había que ver si ese gas era compatible con todos los utensilios y demás que se utilizaban en la industria. Así que después de ese estudio se pudieron cambiar algunas variables dentro de la regulación que permitió inyectar ese gas. Pero tiene más gas, más etano. Sí, sin dudas que ese trabajo o la resolución del Enargas en base al trabajo tan serio que hizo el instituto sobre el impacto, digamos, de esta mayor riqueza de etano fue muy importante, ¿no? Porque dio una flexibilidad mucho mayor. Algo que creíamos que era de una urgencia, de un problemón, bueno, vimos que no fue tanto, con un trabajo de vuelta muy serio de estudio del impacto que tenía en la combustión de ese mayor etano. Entonces, hoy te diría que no es un problema urgente y yo lo veo más como una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una demanda internacional de etano que está latente. Nosotros la producción de etano que hacemos en conjunto con TGS es para abastecimiento local. Y es todo el etano que se consume. Lo consume PBB Polisur, una subsidiaria de Dow en Argentina, y es todo el etano que hay. Hay una oportunidad de exportación y de venta de etano al exterior muy relevante a distintos mercados que Argentina puede participar en eso. Obviamente requiere inversión, requiere de acuerdos entre las partes en las que participamos en estos mercados para capturar esa oportunidad. Y estamos trabajando en eso como una oportunidad de mediano plazo, ¿no? Porque como todo, estas obras de infraestructura no se hacen de un día para el otro. Está bien, bueno, buenísimo. Tenemos un mercado creciente, doméstico, y tenemos el GNL por otro lado. ¿Qué se hace con eso? Porque ahí hay que separar líquido, eso no lo puedes inyectar en el caño así como viene. ¿Cómo están viendo ustedes desde Mega ese tema? Sí. A ver, como dijo Ricardo, empiezo por oil, por lo que es el crudo. Ya no hay cuellos de botella, digamos, porque el vemos, más allá de que todavía la obra no terminó, es prácticamente una realidad. Entonces, todo lo que es la producción de petróleo está, ya se sacó ese cuello de botella para su transporte y exportación. Eso que trae un gas asociado en la producción del petróleo no convencional muy relevante. Y ese gas asociado de por sí también va a tener la necesidad de acondicionamiento y aprovechamiento de esos líquidos. Adicionalmente a eso, como bien dice Horacio Marín, liderando a partir de YPF de su plan de 4x4 con los proyectos de Argentina LNG, hay también en esa producción de gas y de gas húmedo una fuerte presencia de líquidos que también es una gran oportunidad para compañías como Mega para capturar esa oportunidad de crecimiento. Nosotros estamos haciendo parte de eso con este crecimiento, pero la realidad es que la oportunidad es mucho mayor. Tenemos nuestro proyecto como para capturar esa oportunidad y nuestra intención de acompañar ese crecimiento, tanto en lo que es el incremento de la producción por el gas asociado, como los proyectos del LNG, ¿no? ¿Y cómo lo harían? ¿Ampliando planta o...? Bueno, la realidad es que, y vuelvo al Vemos porque creo que es un excelente ejemplo de cómo el sistema trabajó en conjunto para dar una solución, y creo que acá tenemos la misma oportunidad, digamos, de cómo lo pensamos como sistema, primero porque la oportunidad es muy grande, pero después porque el principal desafío, y se dijo en varios paneles en este escenario, es la financiación. El capital no es infinito en ningún país del mundo. Entonces nosotros, los que tenemos responsabilidades en las compañías, tenemos la obligación de buscar la estructuración financiera más eficiente y el desarrollo de los proyectos más eficientes en términos de CAPEX, porque eso va a permitir que el producto de Argentina salga a competir en mejores condiciones al exterior, porque la realidad, como hablábamos antes, no competimos, nosotros competimos contra otros mercados. Sí. Lo que necesitamos es sacar productos bien competitivos para ganar mercados fuera de Argentina, con lo cual tenemos conversaciones bien constructivas con otros actores relevantes del mercado justamente para traer estas soluciones que sean más sólidas para el sistema, para la industria en su conjunto, y ofrezcan un producto más
competitivo a nivel mundial. No solo mirando los costos, que obviamente lo hacemos y de manera permanente con la cabeza de mejora continua, pero también en cómo diseñamos el crecimiento de una manera eficiente en todo lo que es el desarrollo, la inversión en CAPEX, para que eso también redunde en menores precios, ¿no? Está bien, bueno, buenísimo. No sé si querés agregar algo más a lo que dijiste, pero los precios del etano están bajos, porque hay una enorme oportunidad en eso. Y yo veo más que la oportunidad de exportar, veo la oportunidad de ampliar la petroquímica en Argentina. ¿Eso cómo lo están viendo, ese panorama? Bueno, sí, a ver... Es una oportunidad única que tiene la petroquímica de venir acá con gas abundante y con productos del gas abundante, ¿no? Sí, es cierto que hay una gran ventaja de tener cercanía y tal vez entender dónde está el costo del gas para la petroquímica. Naturalmente que la petroquímica está teniendo todo un desafío por todo lo que tiene que ver con la capacidad instalada china fundamentalmente, sí, ¿no? Hoy lo que se ve es un crecimiento en el último tiempo en la infraestructura de petroquímica china muy relevante y un crecimiento de la demanda que fue menor a lo que fue ese crecimiento de capacidad instalada, con lo cual eso impactó a nivel internacional en una baja de precios. Entonces, obviamente, hoy cualquiera que esté mirando potenciales inversiones en petroquímica tiene que tener un ojo en cómo puede ser una corrida o una tirada de precios de largo plazo teniendo en cuenta esa capacidad instalada. Es decir, el mercado interno chino va a consumir esa mayor capacidad instalada, va a haber nueva capacidad instalada y en base un poco a esas fuerzas de mercado entender dónde pueden estar los precios. Entonces, te diría que nuestra visión es centrarnos en ser muy eficientes, en sacar los productos a los precios más competitivos posibles, para que después el resto de la cadena pueda maximizar su rentabilidad en los siguientes eslabones. Tal vez hoy la petroquímica está con esta inquietud y nosotros lo que buscamos es justamente ser menos problema en cuanto a costo que el que ya tienen de por sí estructural, ¿no? Bien, buenísimo. Y poder competir con China. Sí. ¿Quién te dice que no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. Creo que merecen un fuerte aplauso. Gracias.